con el auspicio de La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Amigos oyentes, buenos días, feliz domingo y gracias por conectarse nuevamente a través de la frecuencia de la W90.1 FM en este nuevo episodio de A Fondo. Desde luego también damos la más cordial bienvenida a quienes se han conectado a través de las redes sociales, quienes pueden visualizar. Estamos y le vamos a dar la más cordial bienvenida al economista Andrés Robalino. Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Buenos días a todos los radio oyentes y ahora ya que nos pueden ver a través de las redes sociales. Sí. Las redes sociales. No es la primera vez que tenemos la oportunidad de conversar. De hecho, varias veces hemos tratado diferentes temas en el programa de La Hora Clave, que es nuestro noticiero habitual. No obstante, hoy domingo tratamos de generar un debate, un punto crítico para buscar ideas, dado que esta semana incluso el Consejo Nacional Electoral ha declarado como oficialmente la carrera electoral abierta. Es decir, estamos ya en un tramo donde empezaremos a escuchar propuestas, veremos candidatos y se irán definiendo cuadros que hasta el 21 de diciembre tienen oportunidad de irse inscribiendo. Pero para llegar a ese punto crítico es importante conocer cuál es la realidad cuando de producción, cuando de empleo, cuando de economía se refiere en Cuenca, en el Azuay. A ver, el Azuay tiene una característica bastante especial y podría decirse única a nivel nacional. Los datos lo demuestran. El Ecuador se caracteriza por ser un país en donde mucho más representativo es el área comercial, es decir, la venta de comercio, no tanto la industria. Las ventas de comercio están por encima de las ventas del sector industrial nacional. En Cuenca ocurre justamente todo lo contrario. Cuenca se caracteriza por que sus ventas están mucho más representadas por el sector industrial, y eso es lógico, ¿no? Cuando uno comienza a ver los diferentes sectores que tiene la ciudad, muchos de los cuales no solamente son líderes a nivel local, sino a nivel nacional y algunos a nivel internacional, pues es correcto pensar y analizar de que la razón por la cual Cuenca es la ciudad per cápita industrial más importante del país es justamente porque las ventas de ese sector industrial están por encima del sector comercial, por encima del sector de construcción, por encima del sector turístico también, por supuesto. Entonces, eso le da una situación o una realidad a la ciudad bastante diferente en lo que puede ocurrir en Quito, Guayaquil, Manta. Ambato es muy similar a Cuenca, Loja u otras ciudades más. Esa situación hace que, por obvias razones, la necesidad de mejorar los niveles de competitividad y productividad en nuestra ciudad sean claves en muchas diferentes áreas. ¿Por qué? Porque es consciente ahora el gobierno de que el mayor generador de empleo en el país es el sector privado, con más del 90%. En Cuenca sucede exactamente igual, 90-92% es generado aquí el empleo en la ciudad y en la provincia. Eso significa que mientras más empresas existen, más empleo hay. Mientras menos empresas existen, menos empleo hay. Por supuesto, esas empresas deben ser formales para estar ubicadas en ese empleo adecuado que habla el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Que al final esta generación de empleo es el principal objetivo que tiene una empresa. Por supuesto, con el objetivo de generar riqueza, pero también con el objetivo de generar empleo. Siempre se ha escuchado que Cuenca tiene una calidad de vida alta, por diferentes razones. Generalmente los políticos que han estado en diferentes posiciones o cargos de autoridad han dicho que la calidad de vida tiene que ver con los servicios básicos, agua, luz, teléfono.
y otras características más, pero poco se ha hablado de cuánto se necesita un empleo de calidad para tener una vida de calidad. O sea, es decir, nos hemos enfocado en lo bonito que quizás es la ciudad, en los servicios básicos, pero no hemos llevado el debate más allá, que sería cómo la gente que trabaja, que está llevando el pan de cada día todos los días, si está a gusto o no. Exactamente, y eso tiene que ver mucho con esa... llevar temas técnicos o realidades específicas a beneficios políticos. En los últimos 10 años hablar de empresa era una mala palabra, todo liderado desde la Presidencia de la República, sus diferentes ministros y diferentes autoridades públicas locales. Hablar de zonas industriales o zonas logísticas era casi imposible, razón por la cual muchas de las empresas salieron de Cuenca. ¿Sufrió Cuenca en estos últimos 10 años cuando se vio o se posicionó la idea de que era mejor si el Estado se hacía cargo de esos sectores productivos? Sí, por supuesto. Yo creo que cualquier gobierno, sea de izquierda o derecha, pero que basa su gobierno en actividades populistas, siempre van a tener efectos negativos, no importa la ideología. Cuando se es mucho más pragmático, los objetivos son mucho más técnicos y llegan a las personas correctas. No se genera o se reduce muchísimo los niveles de corrupción, cosa que justamente en un gobierno populista una de las cosas que más se genera es estas características de corrupción, no recuerdo la palabra, cuando una autoridad pública emplea casi a toda su familia dentro del... Nepotismo. Nepotismo, perdón, no me salía la palabra. Tranquilo. Y ese tipo de características que el Ecuador ha vivido no los últimos 10 años, sino históricamente. Hablar de nepotismo en este país pues, era normal. Antes, ¿no? Ayer, hoy sigue sucediendo. Pero eso no significa que esté bien. No, que va a estar bien. Bueno, recordemos que en el gobierno de Abdalá Bucaram le nombró al hijo como director de aduanas y festejó su primer $1.000.000. Aunque él niega de que eso haya sucedido, quedó plasmado en la memoria de los ecuatorianos. Su primer millón, como poca cosa. Como poca cosa. Y ese nivel de corrupción, insisto, no han sido estos últimos 10 años. Posiblemente ayudó mucho las redes que tienen detrás toda la prensa independiente que tiene el Ecuador, pero la corrupción, los niveles de corrupción, nepotismo, los contratos por debajo de la mesa y demás han sido características no solamente del Ecuador, sino de Latinoamérica. Vemos como a nivel latinoamericano muchos presidentes están en procesos judiciales, algunos en la cárcel ya, como pasa en Brasil. Entonces, esa situación de tener un gobierno populista con una visión de izquierda, como puede ser de derecha, pero que iba dirigido para a lograr beneficios propios o políticos, siempre va a tener un efecto negativo a la ciudadanía. Capaz no es muy visible, porque la corrupción no es tan visible, pero imaginémonos que hubiera sido el Ecuador si toda la cantidad de corrupción que se ha generado en estos 20, 30 años se hubiera transformado en empresas formales generando empleo. El Ecuador no tuviera desempleo. Es difícil imaginar en qué punto estaría el país si, por ejemplo, una cifra que se ha cuantificado por parte del Banco Interamericano de Desarrollo habla de 70.000 millones dado en corrupción o ineficiencia en las obras públicas. ¿Qué pasaría y en qué momento el Ecuador se encontraría si toda esa cantidad de dinero hubiera sido invertida? 70.000 millones de dólares es el 70% del PIB. 70.000 millones de dólares es posiblemente casi el 100% de todas las empresas del Ecuador. Si todas las empresas del Ecuador generan el 90%, ¿qué hubiera pasado si 70.000 millones de dólares se hubieran dirigido a generar empleo? Pues no habría desempleo. Es así de sencillo. O el desempleo sería mucho menor, no existiría subempleo, no existiría empleo informal, que es justamente las tasas preocupantes que tiene el Ecuador y ha tenido históricamente. El desempleo en el Ecuador siempre ha sido bajo. Las tasas de informalidad y de subempleo son las que han sido bastante preocupantes. Entonces,
por obvias razones que tiene un efecto negativo toda la situación económica, social y política que sucedió en el país, insisto, no en estos últimos 10 años, sino en algunas décadas que ha sufrido el Ecuador. Acordémonos los diferentes cambios de presidente que tuvo el Ecuador. La crisis desde los 90. La crisis bancaria, otra crisis petrolera, los problemas relacionados a los fenómenos del Niño, las guerras, etc. Si todo hubiera sido dirigido de manera técnica y pragmática, este rato estuviéramos en otro país. Claro, eso es pensar en, como a veces dicen, en elefantes rosados. Pero suena idealista. Suena idealista, pero al final todo tiene que ver con una base moral y ética que los latinoamericanos no nos caracterizamos por tener muy fortalecida, si se podría llamar así. Más bien en nuestros países latinoamericanos es mal visto el que no roba como tonto, y el que roba más bien es el vivo al que todos se quieren juntar, que se apega a todo el mundo, exactamente. Entonces es una situación, es un círculo vicioso. Aunque logremos solucionar temas estructurales económicos, ahora se habla mucho del presupuesto general del Estado, o de la competitividad del sector productivo, o de la competitividad del sector académico. Si al final los valores éticos, morales no están fortalecidos, pues seguiremos cayendo en el mismo problema. Y eso es un tema cultural, eso es un tema de hace falta sacarnos el chip, como se dice vulgarmente, y conversando a veces entre amigos decimos es que el chip ya está implantado, ¿no? La cultura, la idiosincrasia. No creo que esté el chip implantado, porque si hablamos un tema bastante gráfico, que es la educación vial, el chip está implantado cuando estamos aquí, porque si esas mismas personas van a los Estados Unidos a manejar, cumplen las reglas de las leyes a rajatabla y no hacen nada, utilizan las zonas cebras, paran antes de zonas cebras, etc. Aquí es algo extraño que sucede cuando el ecuatoriano regresa de sus diferentes viajes y se olvida, y aquí hay pitos, hay gritos, hay todo en contra. Nos descontrolamos. Exactamente, así que no es un cambio de chip, sino yo creo que se debería hacer un estudio cultural mucho más profundo que solamente cambiar el chip. Pero es un tema de educación. Yo creo que ahí las escuelas, colegios, universidades tienen una responsabilidad muy grande, por supuesto los padres de familia, en saber dirigir a sus hijos a actividades honorables. Y no me refiero a carreras específicas. Uno puede ser astronauta o tener un trabajo de medio tiempo, cualquiera que sea todo trabajo es honorable, con tal que se lo maneje de esa manera. Un astronauta puede generar corrupción, como también una persona que barre las oficinas puede generar corrupción si se roba algún esfero o algo por el estilo. Entonces yo creo que es un cambio cultural. Ojalá podamos ver ese cambio en el Ecuador en algún momento. No tiene que venir solamente del gobierno. El gobierno no debe dar el ejemplo, por supuesto que sí, pero no solamente debe venir del gobierno, sino debe venir del núcleo familiar, debe venir de las escuelas, debe venir de los colegios, debe venir de las universidades. Ahora que hicimos mención y que tocamos al inicio de esta entrevista el hecho de la recta electoral en la cual tendremos que acudir el 24 de marzo a elegir las autoridades locales, seccionales. Recuerdo que en su momento el entonces candidato Lenín Moreno quizás se vio arremetido por una campaña que se iba fortaleciendo contra el candidato que fue en balotaje a la segunda vuelta. Me refiero a Guillermo Lasso. Llegó a decir de que, o mejor dicho, los dos candidatos proponían generar 1 millón de empleos. Aunque claro, Lenín Moreno más tarde salió a decir que él no ofreció jamás 1 millón de empleos, sino 250,000 por año. Y más o menos de esa manera tan burda llegaron a darse las cosas por aquella época. A fin de cuentas, hoy, luego de un año de tener ya un presidente, más de un año que Lenín Moreno está a cargo del gobierno nacional, ¿cómo están las tasas de empleo? ¿Han mejorado? ¿Se encuentran estables? ¿Vamos en buen camino? ¿Qué falta hacer? A ver, voy a generar un comentario que posiblemente se vea de que estoy defendiendo al gobierno, cosa que no es real. La Cámara en sí, a la cual represento, nunca va a ser partidista. Pero sí hay que reconocer
primero, la situación en la cual dejó el gobierno pasado. La mesa servida, entre comillas. La mesa servida. Como Cámara, nosotros, y muchas veces lo dije en entrevistas con usted, durante el gobierno pasado, que la situación económica del país se iba a ir agravando conforme pasa el tiempo, porque volvimos a generar un crecimiento económico anclado en un precio del petróleo. El Ecuador ha tenido estas crisis económicas, no una, no dos, sino muchísimas veces. No hemos aprendido la lección, no, a vivir sin petróleo. No, porque es sencillo no aprender la lección cuando le comienzan a llegar miles de millones de dólares a $100 del barril. Hablo sencillo entre comillas, ¿no? Es un beneficio político inmediato por todos los efectos económicos que puede generar un gobierno populista por comenzar a pagar diferentes actividades que antes deberían ser pagadas por privados, pero que ahora están subsidiadas por cualquier razón. Entonces, esa situación grave que fue teniendo el país desde el año 2007 hasta el año 2017, pues se agravó cuando los precios del petróleo cayeron un 80%, de $100 llegaron a $23. Esa situación, lógicamente, fue generada por la irresponsabilidad de manejo económico del gobierno pasado. Aunque ellos defienden eso, que no hay que verlo como gasto, sino como inversión. Una inversión en la cual Ecuador tenía una gran deuda social. Sí, posiblemente, pero insisto, esa visión de la deuda que tenía el gobierno es una visión eminentemente populista, porque pues, siempre se puso el ejemplo sencillo de una casa en la cual el papá y la mamá tienen trabajo. El momento en que uno de los dos se queda sin trabajo, posiblemente sea el 50% del sueldo, y para quedar bien con los hijos se mantenía el mismo gasto. Al hueco en el que le está llevando el padre y la madre por mantener el mismo gasto sin reducir posiblemente egresos que pueden reducirse, eso es irresponsable, porque puede destruirse el hogar por un tema económico, tranquilamente. Puede destruirse un país por un tema económico, tranquilamente. El tener deudas sociales no significa ser irresponsable en el manejo económico. Todo el mundo está de acuerdo que el salario mínimo vital no cubre las necesidades básicas de las personas. Pero tampoco, economista, me permitirá decir, es imposible que el día de mañana por una orden gubernamental diga el mínimo es $500. Probablemente se generaría una ola de despidos enorme. Exactamente. Porque no vamos a poder pagar. Entonces, una deuda social no debe generar una irresponsabilidad económica, porque si no hay dinero para pagar, hay que adaptarse a las realidades que tienen actualmente. Yo he tenido conversaciones con varios industriales y me han dicho, yo estaba casi al 100% de capacidad productiva. Y yo les decía, es que nunca podemos basar nuestro análisis en lo que sucedió en los años 2012, 13 y 14, porque eso fue una burbuja que el Ecuador no debería haber tenido. Todos nos adaptamos a tener demasiado dinero en nuestros bolsillos, en algunos casos sin un efecto positivo o un valor agregado positivo en instituciones públicas o privadas, sino porque se subió el sueldo. Mucha gente del sector privado pasó al público por los sueldos que pagaba el público. Entonces, yo no le veo tanto como deuda social, sí como un beneficio político, porque políticamente era visto como el salvador del país y el que sí logró dar el salto a cumplir con esas deudas sociales. Pero yo también puedo mañana crear una empresa y comenzar a pagar $3,000 a todos, pero esa empresa no me va a durar más de un año, diciendo mucho. Si tiene la suficiente cantidad de ahorros. Yo voy a quedar como un salvador ante los empleados cuando les pague eso, pero cuando les despida me van a odiar. Entonces, esos extremos no deben suceder. El manejo responsable debe estar en la mitad, en donde un padre de familia, mientras vaya gastando, también vaya ahorrando. No me refiero a ahorrar en dinero efectivo depositado, sino inversiones, comprarse un terreno, comprarse un departamento o comprarse otras, o invertir en alguna tiendita. Me refiero a las diferentes clases económicas, no todo el mundo tiene capacidad para comprarse un carro o una casa, claro, o un departamento.
pero invertir en una tienda de barrio, invertir en una panadería, invertir en diferentes actividades que le puedan generar en el momento en que uno no sabe, se quede sin trabajo y puedan ayudarle esta nueva actividad económica a mantener a su hogar, a su familia, alimentarlo, educarlo y demás. Eso es un manejo responsable económico, ¿no? Economista Robalino, ¿a los industriales les vieron la cara en los últimos años? ¿A los industriales les tomaron el pelo, por ponerlo de otra manera, cuando se hablaba de cambio de matriz productiva, cuando se hablaba de regresar a que se produzcan las cosas en el Ecuador, hacer las cocinas de inducción, a buscar hacer la línea blanca y posteriormente abrir la frontera para la importación de productos desde China, entre otras reglas que fueron altamente criticadas por no ser justas? Yo no creo que fue una tomadura de pelo. Insisto, en muchas entrevistas que tuve aquí en la radio o en otras radios, siempre les indicaba que la posición del sector productivo de la Cámara, la cual represento, era completamente contraria a las políticas. Muchas veces hablamos, creo que con usted, del proyecto de cocinas de inducción, por ejemplo. Decía que es un proyecto que no va a dar resultado, no porque es malo la idea de la cocina, el bien, sino porque fue ejecutado de manera política, no de manera técnica. Yo puedo citar el ejemplo de una empresa, Ecasa, por ejemplo. Invirtió, contrató empleados, buscó la tecnología y a los pocos días, semanas, meses, de repente una importación masiva desde China. Eso no sería verles la cara a los industriales porque ellos invirtieron. Más bien, creo que en la situación que vivió el Ecuador en los últimos 10 años era la lógica que eso iba a suceder. Es decir, que lo que usted hace la reflexión es que nos dejamos tomar el pelo porque de otra manera se venía haciendo lo mismo. ¿Por qué creímos que iba a ser diferente? O sea, era imposible pensar que las cosas iban a ser diferentes cuando se hace exactamente lo mismo, ¿no? Es imposible pensar eso. Y lo que sucedió en cocinas de inducción, que es algo mucho más gráfico, porque se vieron resultados de la caída de empleo y ahora se elimina el ICE y se aumenta el empleo. Es así de sencillo. Claro que sí. Sucedió en muchas otras cosas, en muchas otras actividades productivas. A veces no tan documentadas, pero se vivió siempre. Y eso lo que generó fue esa famosa inseguridad que vivió el sector productivo durante 10 años, en donde con esa responsabilidad de la deuda social se comenzó a modificar leyes a diestra y siniestra, sin ningún tipo de control, normativas, regulaciones, códigos orgánicos, documentos que al final quedaron como papel muerto en algunos casos, como el Código Orgánico de la Producción, que al Ecuador no le sirvió de nada, porque dicho código hablaba, por ejemplo, como usted dijo antes, de la sustitución de importaciones, algo que eso sí tuvo mucha habilidad el gobierno pasado en el marketing político. Hablar de sustitución de importaciones, en que ya no vamos a importar y vamos a comprar y vamos a ser sustentables como Ecuador y no vamos a necesitar importar nada. Eso posiblemente en los años 30, 20 era posible, era lógico pensar así. ¿Se puede subsistir en la idea de que trata de implantar, por ejemplo, Donald Trump, donde busca que todo se haga in-house y que por lo contrario se reduzca las importaciones? Ahí le voy a responder esto con un análisis. Si Estados Unidos no puede hacer eso, ¿qué posibilidades tienes de Ecuador hacer eso? Totalmente irreal. Completamente irreal. Viendo un teléfono, no sé si puedo decir marcas, pero... Claro, no hay problema. Un iPhone. El iPhone es producido en muchos países asiáticos. Así partes es. Y piezas. Sin esa globalización, el iPhone sería producido en los Estados Unidos. Y si con esa globalización el iPhone es vendido a $1,200, creo que cuesta en este momento un iPhone, ¿cuánto costaría si sería producido en las empresas de Estados Unidos con esos costos de producción que tendría? Entonces, la situación es difícil pensar que un país es autosustentable. Uno puede ver la mejor empresa del mundo, Ferrari, Airbus, todos los productos son hechos en diferentes partes del mundo, porque cada uno es capaz y es competitivo en hacer un tema específico.
el creer que el Ecuador iba a ser autosustentable y todo podíamos producir aquí y reducir importaciones, eso es justamente un manejo político muy hábil. Voy a utilizar posiblemente una frase fuerte, pero se abusó de la ignorancia de la gente, de todos los ecuatorianos, creyendo que podríamos sustituir las importaciones y el Ecuador iba a comenzar a hacer celulares, tractores, automóviles, y hablo hacer, no hablo ensamblar, hacer refrigeradoras, etc. El Ecuador no hace autos, el Ecuador ensambla autos. Ensamblar autos es traer partes y piezas y unirlas, con un mínimo de agregado valor nacional, pero esa es la lógica. Yo personalmente... Cuando vemos un vehículo con ese sellito hecho en Ecuador, en realidad tenemos que entender que únicamente es ensamblado. Sí, por supuesto. El Ecuador no tiene la capacidad de hacer, no porque no tengamos capacidad intelectual de hacerlo, no, eso sí existe. Pero para producir un automóvil se necesita un mínimo de consumo tan alto que sea rentable producir, no las puertas, eso es sencillo, eso hay hasta repuesto. Cuando hay un choque hay un repuesto de una puerta o un retrovisor, esas partes son sencillas, un radio. Producir los motores, producir los ejes, producir todo el sistema eléctrico, eso genera el automóvil. Porque un automóvil sin puertas puede inclusive hacer hasta un buggy, pero un buggy sin motor no es nada. Y para producir motores se necesita una inversión en una fábrica metalúrgica, pero inmensa, de miles de millones de dólares. Que nadie se va a arriesgar a invertir sin asegurar su venta primero. O sea, imposible invertir, no sé, 10.000 millones de dólares en una empresa metalúrgica para hacer camiones si al final voy a vender 100.000 automóviles o 100.000 motores. Por ahí no vale el negocio. El retorno de 10.000 millones de dólares de inversión serán 200 años y nadie va a invertir para retornar en 200 años. Entonces, el Ecuador debe comenzar, y lo ha hecho, no por el lado público, sino más bien por el lado privado, en poder confirmar en qué somos competitivos. Y en base a eso, generar empresas. Hay muchos productos en donde no somos competitivos históricamente. Lo seguimos haciendo y lo seguimos invirtiendo, en muchos casos con subsidios del gobierno, muchísimos casos. El sector agrícola es uno de ellos, por ejemplo, en donde en muchos productos somos muy competitivos, pero no en todos. Por ejemplo, el maíz en el Ecuador es un producto sumamente caro, entre 3 a 4 veces más caro que Estados Unidos. Pese que está dentro de la dieta más común de los ecuatorianos. Que comamos no significa que sabemos hacerlo. Dos cosas completamente diferentes. Interesante dato. Entonces, el ser competitivo significa que ese precio del producto final al consumidor es igual o menor que en otros países. Muchas personas dirán, bueno, pero en Estados Unidos hay subsidios a la agricultura. Sí, hay subsidios a la agricultura, pero ellos tienen un nivel de tecnología tal que, claro, el producir hectáreas y hectáreas de maíz le resulta sencillo. Es esas famosas economías de escala en donde usted un costo fijo, en vez de dividir para 100 toneladas, divide para 1000 toneladas. Entonces, claro, ese costo fijo se hace muy pequeñito. En el Ecuador los costos fijos son muy altos, porque justamente aquí las economías de escala son complejas de desarrollarlo. El mercado es pequeño, por eso es tan importante en el Ecuador abrirse a otros mercados. El Ecuador no puede pensar en empresas multinacionales para un mercado de 5 o 6 millones de personas. Tiene que pensar en Latinoamérica, 200 millones de personas, o irse a Estados Unidos, o irse a Europa, porque esa es la lógica de una inversión en ese tipo de productos. Entonces, uno de los temas que más se repitió, que es esta famosa sustitución de importaciones, era algo que políticamente era espectacular. Generaba rédito. Un marketing, un rédito impresionante, muy poco entendido por varias personas en el Ecuador, pero en la práctica es cero a la izquierda, no generamos nada. Se hablaba de biotecnología. Hay países que en biotecnología no nos llevan 1 año, sino nos llevan 50 años. Entonces, querer estar en esa posición es imposible. O comenzar a hacer autos eléctricos. Autos eléctricos lo hacen en este momento muy pocas fábricas en el mundo y es el top de la tecnología en automóviles. Uno de esos es Tesla, por ejemplo, que ya no vende el auto eléctrico, él vende el auto autónomo, el que maneja solo. O sea, la parte eléctrica ya la pasó hace mucho tiempo. Ellos venden autos autónomos. Esa es la lógica del automóvil. Nosotros seguimos haciendo automóviles como se los han hecho a los últimos 80 años.
Al menos 50. Exacto, con toda la lógica. Pero ya hay países que están pensando en la autonomía, no solamente Tesla, BMW, Mercedes-Benz, etc. Entonces, pensar que nosotros podemos ser competitivos en hacer automóviles es complejo. Es muy complejo porque van a venir autos producidos en economías de escala con tecnología muy por encima de nosotros a menores costos. Y claro, el consumidor dice, ¿cómo puede ser posible que un automóvil que en los Estados Unidos cuesta 15,000, 20,000, 30,000 dólares, aquí cuesta el doble por la cantidad de aranceles, que es justamente el haber protegido a industrias que no evolucionaron y se han mantenido por esta protección arancelaria, impositiva y demás. Ahora justamente, por ejemplo, las empresas ensambladoras están teniendo un grave problema, porque nosotros firmamos un acuerdo comercial con la Unión Europea, donde se reduce el arancel a todos los productos, uno de ellos es de los automóviles. Cada vez los automóviles europeos van bajando de precio, lo que uno le veía a un Volkswagen en el top, lo más alto, y decir, no, yo ese auto nunca me voy a comprar. Dentro de 7, 8 años ese automóvil va a tener un precio bastante accesible en el Ecuador. Si es que nosotros no nos podemos adaptar a ese precio, la industria ecuatoriana va a fracasar, exactamente. Entonces, tenemos que comenzar a adaptar a esas nuevas realidades, buscando sectores en donde seamos competitivos. El sector agrícola, el Ecuador tiene muchísima capacidad y conocimiento en diferentes productos, florícola, no solamente en el sector agrícola, sino en el sector pesquero, atún, etcétera. Tenemos un camarón, ni se diga, tenemos un conocimiento, aparte una posición geográfica tan envidiable que nos ayuda mucho esa situación de estar justo en el ecuador del mundo. El sol hace que las rosas sean más grandes, los tallos sean más grandes, la flor sea más grande, el camarón sea más grande. Es un efecto que Colombia no lo tiene, Perú no lo tiene. Y países africanos están mucho más retrasados que nosotros. Debemos aprovechar eso. Allá debemos dirigir nuestras capacidades. Eso no digo que el sector industrial no deba y no pueda desarrollarse, pero siempre es más complejo porque ahí es donde más competencia existe. Pero pueden desarrollarse al mismo tiempo, porque por un lado el agro tiende también a la industrialización, es decir que por ejemplo el camarón puede llegar a un producto industrializado y luego exportarse, etc. Es el encadenamiento y ahí la transferencia tecnológica es clave, no podemos estar detrás. Yo iba a decir hace pocos minutos, yo fui subsecretario de Industrias a nivel nacional del 2008 al 2010, yo fui parte del gobierno pasado, sin ninguna atadura política, sino porque le acompañé a un muy buen amigo que fue nombrado ministro, al doctor Javier Abad, que fue director de la Cámara, y él me pidió que le acompañe a la subsecretaría para desarrollar la primera política industrial del país, que la presentamos, la aprobamos, y que ha habido ya, a pesar mío, porque ninguna se ha llegado a implementar correctamente, han habido creo que ya 4 políticas industriales en el país y todavía ningún efecto positivo. Pero siempre con la visión de que, inclusive, como siempre yo digo, no salí con muchos amigos y menos ahora que no, que es menos un fuerte ahora, crítico. Sí, pero no salí con muchos amigos, y los amigos que tengo es porque me supieron comprender y más que nada sabían que yo era bastante frontal y no tenía ninguna posición política, sino si a mí un proyecto ideológicamente de izquierda o derecha generaba efectos positivos, no me importaba cualquiera de los dos lados políticos o lados ideológicos. Entonces, con esa lógica nosotros en el ministerio buscamos generar, pero era muy complejo. Cada mes iba generando más obstáculos para que el sector productivo vaya creciendo. La política industrial que fue aprobada por el presidente de la República, por el expresidente de la República, hablaba de acuerdos comerciales con Estados Unidos, con la Unión Europea, hablaba de calidad empresarial, hablaba de formación dual, hablaba de flexibilización laboral, y todo eso fue aprobado. Yo hasta el momento me sigo admirando, pero todo eso fue aprobado en una política industrial. ¿Cuál fue el grave problema de la política industrial que yo siempre les he dicho a los ministros con los que he tenido más confianza? Es que era una política, y para que una política sea efectiva tenía que ser no coordinada, sino que todas las instituciones públicas tenían que
conocerse, normarse y obligarse de alguna manera. Exactamente, o sea, tomar esa política como propia e implementarla, no en base a análisis propio, sino a lo que decía la política. Y eso no sucedió, y no ha sucedido con ninguna política. Por eso es que mientras que nosotros estuvimos en el ministerio generando laboratorios para mejorar la calidad de la parte académica en las universidades para la formación dual, teníamos un SRI que ponía más impuestos. Entonces, claro, no existe una relación. Y lógicamente eso en algún momento generó una posición contraria que hizo que ya tanto el ministro como mi persona salgamos. Pero el objetivo siempre fue el generar un posicionamiento y más que nada un fortalecimiento del sector productivo, sin hablar de sustitución de importaciones. Inclusive a mí me llegaron muchas propuestas de sustituir importaciones y era ilógico. Economista, ¿recibió usted alguna vez o tuvo la oportunidad de tener una llamada directa que quizás diga: mira, por ahí me están pidiendo este favor específico para favorecer a esta área específica que quizás represente en manera más franca y directa corrupción? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo tenía, en ese momento fui el subsecretario más joven, luego hubieron más jóvenes que yo, pero fui el subsecretario más joven en el gobierno pasado, tenía 27 años cuando me nombraron. Y a los 28 años, tenía 28 años cuando me nombraron, y a los pocos meses, por obvias razones no voy a decir nombres. No, ya saben la edad que tiene el economista Andrés Robalino, ya sacaron cuentas rapidísimo. 38. Pero una persona, yo era dentro de la subsecretaría presidente del directorio del INEN, que es todo el servicio de normalización, del SAE, actual SAE, que es el servicio de acreditación, y presidente del directorio del Consejo de Calidad, que es todo lo que rige la calidad en el país. Y claro, cuando uno importa cualquier producto tiene que cumplir con un reglamento técnico, una norma. Así es. Un reglamento técnico en realidad. No se puede cambiar un reglamento técnico porque alguien viene y dice: yo no cumplo, deme cambiando esta tilde de aquí para que no diga eso y me deja entrar. Eso es corrupción. Y basado en eso, una persona vino a solicitarme dejar ingresar una cantidad importante de automóviles hindús que no cumplían con una parte específica del reglamento técnico. Ya dijo casi todo, ¿verdad? Sí, y pues... No, pero no, eran productos que nunca entraron al país. Nunca entraron Economista, al país. Yo tengo conocidos, gente aquí que se dedica a las importaciones. Usted acaba de nombrar precisamente las normas INEN. Muchas veces esta gente se ha enfrentado a posiciones, no creo que está de más decir locas por parte del gobierno. Un día piden una cosa, otro día piden otra, pero ha llegado al absurdo de que esta gente, estos importadores de años, no nuevos, de años, llegaba su mercadería y una vez ya en puerto cambiaban las reglas del juego y tenían que reembarcar todo. ¿Cómo cambiar esa realidad que aún a la fecha sigue siendo una mala práctica que perjudica a la economía de los ecuatorianos? Es que eso es... Yo tengo la lógica de cualquier trámite... no digo extraño, sino extra en un proceso genera corrupción. Así de sencillo. Y lo he dicho frontalmente a algunos alcaldes de aquí en el municipio. Es decir, hay que simplificar. Por supuesto, hay que simplificar y, aunque suene duro, eliminar contacto humano. Porque en el contacto humano generalmente están los actos de corrupción. Una computadora jamás le va a pedir que le pase un billete por debajo de la mesa. Salvo ya se vuelva inteligente. Exacto. Entonces hay que reducir la relación humana en los procesos públicos para que sea una computadora la que defina con reglas muy claras si yo estoy en esta parte o en esta parte, qué debo arreglar o qué debo solucionar. No el servidor público, porque el servidor público deberíamos esperar a que sea moral y éticamente correcto para que todo suceda bien. El grave problema es que no hablo solamente de servidores públicos, la corrupción está no solamente en el lado público, sino también en el privado. Para corromper a un público se necesita un privado que le corrompa, si no, no existe corrupción. Lo otro es peculado, cuando el servidor público se roba dinero. Entonces, la corrupción es de lado y lado. Bajo esa lógica, pues mientras más trámites existan en la SENAE, que es el servicio de aduanas, en el servicio de compras públicas, en agrocalidad, en los municipios, en la prefectura, pues lógicamente más
posibilidades de generar corrupción habrá. Mientras más simple sea el proceso, pues recordemos cómo era hace algunos años sacar la cédula. Sacar la cédula, habían los tramitadores para sacar la cédula. Así es. ¿Y el tramitador qué pedía? Dinero. No lo hacía de favor. Sino eso es corrupción. Porque es un servicio público la cédula de identidad. Y no necesitaba tramitadores. Igual la licencia, igual la matrícula, etc. Cada uno tiene el derecho de hacerlo y hacerlo gratis, porque es un servicio del público. Ahora sacar la cédula se lo puede sacar virtualmente. Uno entra al correo electrónico. Hace unas semanas atrás está habilitado este servicio. Así Exacto. ¿Y eso qué significa? Que los tramitadores ya no existen. Ya no va a haber tramitadores entre mi persona y mi computadora, ¿verdad? Efectivamente. Entonces ahí se elimina la corrupción. Eso debería suceder y eso es lo que está sucediendo en la mayoría de países desarrollados. El contacto es con una computadora y eso ayuda a que el proceso sea fácil, sencillo, rápido y demás. A esta hora de la mañana, para quienes no están conectados a través de las redes sociales, sino a través de la frecuencia de la W90.1 FM, estamos conversando a fondo con el economista Andrés Robalino, quien es director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo. Hemos tratado mucho de lo que tiene que ver con el acontecimiento nacional, lo que ha sucedido y lo que está sucediendo y que nos impacta y repercute en la economía de todos. Pero es hora de enfocarnos en el ámbito local. En los últimos días, en las últimas semanas, una noticia resalta. Una empresa que es sinónimo de la cuencanidad no va a seguir invirtiendo en Cuenca, se va a Zogues. Eso debe preocuparnos, eso debe llamarnos la atención, o por lo contrario, simplemente es un hecho que debe pasar desapercibido. A ver, creo que y es importante también en la forma en la cual analicemos este caso. Posiblemente en la forma que usted lo dijo, puede verse como que esta empresa sale de Cuenca. La razón es por qué sale de Cuenca. Claro, a eso vamos, efectivamente. Algo que no he hablado en la entrevista es qué es lo que requiere yo como representante del sector productivo, sector industrial de Cuenca. Hay varios temas que requieren el sector productivo para crecer y generar más empleo. Son, como hablábamos, procesos o tramitología sencilla, no burocrática, menos corrupción, menos centralización. Los procesos deben ser descentralizados y ahí justamente la tecnología ayudaría muchísimo. No tener que subirse en un avión con todos los limitantes que hay, que ojalá tengamos tiempo también para hablar. Subirse a un avión a Quito y hacer todos los trámites, o irse a la aduana en Guayaquil y hacer todos los trámites. A los cuencanos nos tienen fregados, perdón, y espero que nadie se ofenda con la palabra, pero Cuenca parece que no fuera ni siquiera la tercera ciudad del país. No solamente es Cuenca, o sea, si vemos Loja está en una situación peor que nosotros. Exacto, si nuestra realidad es complicada como la tercera ciudad más importante del Ecuador, no me puedo imaginar tener que vivir, por poner un ejemplo tan remoto como Tabal. Exactamente, sí. Pese que aún estaría tal vez más cerca de la capital, pero de todas maneras. Pero posiblemente estar más cerca de la capital es mucho peor porque la gente migra mucho a la capital, lo que en Cuenca no sucede. El cuencano es muy querendón de su ciudad y aunque tenga muy buen trabajo, muy buena empresa, sigue quedándose aquí en Cuenca y desde aquí lo desarrolla. Y tenemos grupos que generan muchísimo dinero y que no se han movido ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos de la ciudad de Cuenca. Pero, como le decía, ahí el sector productivo requiere algunas cosas y no se vea solamente para ganar más dinero. Por supuesto, el objetivo de tener una empresa es ganar dinero. Y eso no hay que satanizar. No, si no se tendría una fundación o una institución sin fines de lucro como es la Cámara. La Cámara no puede ganar dinero. Pero las empresas sí, desde el emprendedor hasta el gran empresario, lo que buscan es generar una empresa para ganar dinero y poder tener una mejor calidad de vida con ese dinero y poder reinvertir y hacerle a la empresa más grande hasta posicionarle, ojalá mundialmente. Entonces, reducción de tramitología, reducción de burocracia, reducción de corrupción, esos tres temas son gravísimos para los costos de producción. La reducción o la eliminación de la centralización son aspectos importantes. Aunque también se haya satanizado durante 10 años la famosa palabra flexibilización laboral, que no significa eliminar derechos laborales, sino significa que dentro de una ley laboral los derechos deben ser tanto del empleado como del empleador. Claro. Porque si le doy derechos solamente al empleado,
pues el empleador va a ser cada vez más difícil que pueda contratar, como está sucediendo actualmente. La ley de trabajo que nos rige es muy complicada. Muy pro empleado. Muy pro empleado. Más que eso, es muy rígida. Esa es la palabra. Yo la veo como pro empleado, y perdóneme que le interrumpa en este segundo, porque incluso se le da demasiada facilidad a dudar de la palabra del empleador. Puede ser de que en la mayoría de los casos, y esta ley representa los abusos que también ha habido en el país, desde luego, pero en los juzgados se da no una vez, no dos veces, que se castiga al empleador, quizás injustamente. Es que usted se analiza políticamente cuando usted sale a hablar hacia el público siendo autoridad. ¿Qué es mejor políticamente? ¿Hablar a favor de los empresarios o hablar a favor de los empleados? Los votos están en los empleados. Por supuesto. Al menos la gran mayoría. Exactamente. Entonces, políticamente le resulta mucho mejor generar leyes que, aunque capaz no le den los derechos al empleado, pero dicen que lo van a hacer, como está sucediendo ahora. La ley o el código laboral es rígido comparado con muchos países a nivel mundial, pero se le vendió como la panacea para precautelar los derechos del empleado, cuando el empleado no se dio cuenta de que lo que se estaba reduciendo era la posibilidad de generar algunas formas de contratación. La tercerización nuevamente satanizó con muchas otras cosas que, como decían antes de la larga noche neoliberal. La tercerización se la satanizó porque habían empresas, y todavía siguen existiendo sector público que sigue tercerizando, pero se le dijo que era una reducción a los derechos. Pero había muchas empresas que la tercerización la utilizaban de manera correcta, cumpliendo con esos derechos del empleado. Pero ¿cuál es la forma más sencilla de los gobiernos populistas de generalizar? Todos los empresarios son malos, la prensa es mala. En algún momento el expresidente dijo que todos los ingenieros los ingenieros militares eran malos. Todos los banqueros son malos, así por el estilo. Entonces, gobernar un país, una ciudad generalizando, pues si fuera tan sencillo, entonces creo que sería mucho más fácil, es decir, todos los políticos son corruptos, porque sí tenemos bastantes pruebas, pero tampoco es bueno, porque hay muchos políticos que no lo son. Efectivamente. Entonces, el haber gobernado generalizando le facilitó muchísimo, pero generó un caos en todo lado, porque todos eran vistos de malos de la película, y los únicos buenos eran los que pensaban igual que el expresidente, o sus ministros, o sus representantes, tanto en autoridades nacionales como locales. Entonces, eso generó un caos en el sector productivo, porque todos los sábados usted recuerde que o era atacado los bancos, o la prensa, o los empresarios. Era un hecho sistemático. Exactamente. Entonces, toda la prensa era mala. Y por supuesto, debe haber periodistas malos. Como en todo. Como hay profesores de universidad malos. Yo tuve algunos profesores de universidad malos. Como hay estudiantes malos. Yo tuve también estudiantes malos. Yo fui profesor. Posiblemente yo también estoy en la lista de profesores malos. De todo hay. O sea, no puede generalizarse. También hay buenos y hay malos. Yo sigo pensando que los honestos todavía somos más. Pero bajo esa lógica, el sector productivo vivió momentos complejos. El código laboral fue uno de ellos, y otras características más. Y en Cuenca tuvimos, sumado a lo que ya vivía el país, otros graves problemas, como es el tema de la movilidad. Las mismas carreteras que Cuenca ha tenido en los últimos 20 años, las sigue teniendo ahora. Algunas las pusieron concreto que ahora está partido en la vía Cañar, por ejemplo, que es peligrosísimo. En algunas les arreglaron los hundimientos que viene la primera lluvia y vuelve a ser el mismo hundimiento. No son carreteras productivas, son carreteras de una vía de ida y otra vía de vuelta, generando un peligro muy grande. Ayer yo venía de Guayaquil, un peligro muy grande para turistas, de encontrarse en una vía del Cajas con un camión de un tráiler a 5 kilómetros por hora con neblina. Algunas personas se arriesgan a cruzar, otras no. Y estuve 40 minutos a 10 kilómetros por hora. Claro. Pero el riesgo que genera eso en una carretera para irse al puerto principal o para irse a Quito. Y es interesante cómo uno llega a Riobamba, y no por Riobamba, ni por Ambato, ni por La Tacunga, pero por Quito, la carretera que era de una vía de ida y otra de vuelta,
Pasamos Riobamba y se abre autopista de 4x4 o de 3x3. Desde más o menos La Tacunga. No, antes, desde Riobamba. En Riobamba hay una cosa extraña. Se abre a carretera, se vuelve a achicar a la carretera normal, entramos a Ambato y se abre el bypass, que es un bypass grande. Sí, sí. Y de ahí sí hay el bypass de La Tacunga, que es espectacular. Pero eso tiene una lógica política, ¿no? ¿Cuántos votos hay en Quito? ¿Cuántos votos hay en Cuenca? O en Loja, o en cualquier otra ciudad, así de sencillo. Pero si tiene una lógica política y hablamos de conectividad, lo cual Cuenca sigue teniendo, pero índices terribles, ¿cómo entendemos de que los candidatos vienen a cerrar campañas incluso aquí en la ciudad? Cuando hablamos, por ejemplo, en la última campaña, Lenín Moreno escogió Cuenca. Sí, igual Correa, si no estoy mal. Un par de veces lo hizo acá. Llenó el estadio. Pero... Claro, apunte de sándwich y cola dirán algunos. Puede que sí, pero no todos han de haber sido así. Muchísimas personas que defendían y todavía defienden. Sí, ¿no? Con todo el derecho, cada uno. Me permito bromear. Yo creo que es el espacio y nadie tiene que resentirse. Creo que eso es parte de la construcción de un diálogo. Sí, posiblemente. Pero el problema de Cuenca en la conectividad es sumamente grave, y la pregunta que le hago a usted, y lo he hecho no solamente a periodistas, sino también a personas partidarias del expresidente o de la ideología del expresidente. Les he preguntado que me digan una obra terminada. Que no esté con problemas. No, terminada. Con beneficio para Cuenca. Para Cuenca, no para el país. Una. Es el reto. Se vuelve complicado. Y no lo vamos a perder minutos tratando de descifrar. Tendría que... Porque si hablamos de las hidroeléctricas no es beneficio para Cuenca, es beneficio nacional. Así es. El tranvía todavía no se termina. No hay ninguna nueva autopista o carretera que salga de Cuenca. La autopista que estuvo 2 años, casi 3 años en emergencia vial, es la autopista que la construyó, si no estoy mal, Sixto. Claro, por esa época. Esa autopista no es del gobierno de ahora, pese a que viniera Paul Granda a inaugurarla y rasgarse las vestiduras, no es de este gobierno. Puede ser, pero no ni del anterior. Ni del anterior, es desde 20 y tantos años Así antes. Es. Entonces, los problemas persisten en tema de conectividad. No me quiero referir al aeropuerto porque eso creo que deberíamos hablar una hora más. Pero hay varios problemas que tiene el sector productivo y el medio ambiente que vive el emprendedor para crear una pequeña empresa y poder transformarse en éxito es gravísimo. 8 de cada 10 emprendimientos en el país no son exitosos. Y lo peor, aunque esto pueda sonar malo, el emprendimiento en el Ecuador está generado en base a una necesidad, no a una invención. Yo no tengo trabajo y genero un emprendimiento. Esa no es la mejor manera de generar emprendimientos. En países desarrollados los emprendimientos están en un grupo, en una oficina, creando ideas, pero no porque están muriéndose de hambre, sino porque tienen todas sus necesidades básicas ya cumplidas y tienen objetivos diferentes. Aquí es en base a necesidades y eso lógicamente genera un problema grave. Y todo esto también se resume en lo que hablábamos de la empresa que está saliendo de la ciudad de Cuenca por falta de zonas industriales. No es un problema actual, es un problema que Cuenca tiene 15 o 20 años desde que está colapsado el parque industrial, y no solamente colapsado en falta de terreno, sino colapsado en tráfico, porque se transforma en un barrio más, que eso también es una irresponsabilidad del municipio por haber dejado construir casas tan cercanas a un parque industrial. Que esté cerca. Exactamente. Y la falta de zonas industriales hace que no solamente salió... se podría decir que es la empresa que más, como usted bien dijo, que más representa al cuencano. Una de las firmas más reconocidas a nivel no solamente nacional, sino internacional. Cuando hablamos de electrodomésticos, porque Exacto. Cuenca tiene el gusto de tener buenas marcas en muchas cosas. Exactamente. Pero hay muchas empresas que han salido de Cuenca por esa razón. Sin mucha noticia, pero han salido. Y muchas están yéndose a Azogues, donde usted acaba de decir. Hay algunas que han comprado predios allá y su proceso de crecimiento, inversión y generación de empleo estará allá. Claro, el alcalde de Azogues, usted le pregunta y es feliz. Claro. Porque le están resolviendo un problema grave de Azogues, que es el desempleo y la migración a Cuenca. Entonces ellos van a poder generar empleo para que sus habitantes se queden en Azogues, no vengan a Cuenca. Se debe ver con buenos ojos el cambio de uso de suelo que se está dando a los predios del cuartel Cayambe. Hemos tenido ya varias reuniones. Por fin los técnicos del municipio pudieron comprender que el problema del cuartel Cayambe no es del uso del suelo, sino es del precio del suelo.
jamás un industrial... ¿Está sobrevalorado? Completamente. Justamente mi comentario iba, jamás un industrial grande, peor el pequeño, porque menos capacidades tiene, va a pagar $300 o $293 el metro cuadrado de un predio sin infraestructura. Cuando en Azogues, al lado de la autopista, vale 80. O sea, claro, basta usar la lógica, ni siquiera hacer una resta bastante sencilla. Entonces, pagar 300 o $293 del metro cuadrado sin infraestructura son unos valores, pero que ni para residencia en el país, ¿no? En Chauyabamba, que son una zona residencial de expansión y de alto nivel económico, son los más caros, 250. $300 del metro cuadrado para industria es una locura. Pero hay que entender que estos predios no llegan a las manos del municipio por gestión del municipio para hacer suelo industrial, por necesidad de Cuenca. Sí. Es por necesidad de efectivo para cumplir con obligaciones que emergen del proyecto del tranvía. Ahora, si usted habla de que está sobrevalorado, es decir, que a final de cuentas, si no se logra vender en lo que se quiere, se hace todo lo que se tiene que hacer y se pone un precio estándar o asequible para las industrias, Cuenca tendría nuevamente problemas para cumplir con el dinero que le falta para el tranvía. Es que ahí está uno de los graves errores que tuvo aceptar ese predio, porque ese predio que fue entregado en el año 2017 por parte del Ministerio de Defensa por una deuda del tranvía, nosotros le presentamos en el 2013 al exalcalde Paul Granda el proyecto para que pueda los militares vender al sector productivo todos los casi 50 hectáreas del cuartel Cayambe para ampliar el parque industrial. Ese era el proyecto. ¿Cómo se daña un proyecto? Cuando se lo apalanca con el tranvía, porque se lo recibe como una deuda ya en un valor específico, sin analizar qué significa ese valor o cuánto significa ese valor. En otras palabras, el gobierno dijo esto vale tanto y allá ustedes verán si les sale o no les sale el negocio. Exactamente. Y el grave problema es que no se solucionó ninguno de los dos problemas, porque no hay predio industrial y no hay plata para el tranvía, o lo que le falta para el tranvía, porque nadie va a pagar $300 del metro cuadrado, y eso se vio con los dos procesos desiertos de las subastas públicas. Ahora nos reunimos con el alcalde entendió y comprendió de que el precio es el problema, los técnicos también comprendieron eso. Justamente el día de hoy debe haber ya iniciado una reunión en la Cámara de Comercio en donde tenemos estas reuniones que vamos a buscar un precio común para que no pierda el municipio, pero tampoco pierdan las industrias. Y ese precio común es buscar un precio bastante más reducido para tratar de competir. Va a ser bien difícil llegar al precio de Azogues, de acuerdo, pero si es que en el parque industrial se ponen precios de $120, $130 del metro cuadrado, pues puede sonar interesante para el sector productivo, y ojalá sea así. Y esa es la salida más a corto plazo, porque si no, pensar en un parque industrial amplio es ya salir del Cantón Cuenca. Aquí no hay muchas posibilidades de pensar en un parque industrial de 100 o 150, pero 300 hectáreas. Entonces, esta es la salida a corto plazo. Luego tendremos que ir trabajando, pero la clave de todo este proceso, no solamente en el área industrial, sino en el área construcción, es que ¿por qué tenemos los altos costos que el municipio está vendiendo? Es por la poca oferta. Y eso es un ejemplo muy rápido de analizarlo con los pasajes a Quito. Todos los cuencanos nos quejamos de los pasajes a Quito. Nos referimos a los pasajes aéreos. Aéreos, exactamente. ¿Por qué son caros los pasajes a Quito? Porque hay... ojalá no se resientan la aerolínea pública, pero Cuenca tiene una aerolínea y media. Sí, no creo que se puedan resentir. Habría que primero ellos hacer una mea culpa antes de resentirse. Y posiblemente no sean culpa de los servidores o de los trabajadores de TAMES, sino es nuevamente una irresponsabilidad en el manejo económico de lo que ya hablamos antes. De eso hay un reportaje incluso en Cuatro Pelagatos. O sea, exactamente. Realmente es un tema político más. Por la Contraloría está el manejo de la aerolínea. Entonces, si es que hay poca oferta, la oferta, para lograr equilibrar con la demanda, tiene que aumentar de precios. Así es. Cuando hay mucha oferta, comienza a haber competencia, precios bajan, menores servicios, ya te regalamos el sándwich, te regalamos la cola, etc. Hay muchas cosas que se pueden dar en competencia. No hay oferta de bienes industriales, o si hay muy poca, y el precio, ¿qué pasa? Sube.
No hay oferta de departamentos en muchas zonas de Cuenca. ¿Qué pasa con el precio por metro cuadrado? Sube por la tara municipal de que no hay cómo construir en zonas específicas, o que si se construye solamente 3 pisos o solamente 4 pisos. Pero ¿obedece a temas técnicos o temas nuevamente políticos, temas quizás? Yo le quisiera decir técnicos, pero hay casas que se votan, otras que no se votan, que sí se dan permisos y que nadie sabe ni cómo funciona. Claro, la legalidad sí es para unos y para otros no, entonces significa que de técnico no tiene mucho. También lo hemos dicho al alcalde, ojalá que se pueda solucionar, pero es un tema de planificación. Cuenca no está planificada. Hay muchas ciudadelas que se construyen en varios valles alrededor de Cuenca y sin ningún tipo de control. Y cuando se quiere hacer una ciudadela con control, no dan los permisos. Claro. Entonces, claro... o se demoran años. Eternidades. Yo creo que ahí está el grave problema de Cuenca, en la falta de planificación, porque eso hace que los precios de los bienes inmuebles, sean para industria, sea para comercio, sea para residencia, sean sumamente altos. Y eso hace que muy pocas personas puedan acceder. Del último tramo de este análisis que usted está brindando, cabe colegir que en un conversatorio entre candidatos a la alcaldía de Quito se hace mención de los tamaños de los municipios. Y ahí está y sale y resalta el nuestro. Pese de que nuestra ciudad es más pequeña, de que tenemos menos recursos, de que tenemos menos habitantes, etcétera, etcétera, se ubicaría quizás en la posición número 1 por encima del de Guayaquil y el de Quito. Es decir, hay una proporción terriblemente preocupante. Ahí hay... Primero, un grave problema de sobrepoblación de servidores públicos, que cuando hay sobrepoblación de servidores públicos para poder generar un pretexto de su cargo, va a haber actos de corrupción. Así de sencillo. Ahí ponemos trámites, ahí ponemos pasos a seguir que no son necesarios. Procesos extraños, etcétera. Nada técnicos, etcétera. Ahora, ¿cuál es el grave problema? Y eso no sucede solamente, o no solamente le va a suceder al municipio de Cuenca. Ojalá que alguno de los candidatos a alcalde tenga la visión de reducir el tamaño del municipio. ¿Cree que alguien políticamente se arriesgue, tome la decisión correcta? Más que creo es que debería, porque nuevamente es un manejo irresponsable del dinero que es de los cuencanos, no es del alcalde. Claro. Es de los cuencanos que le estamos pagando para pagarles a los servidores públicos. El sector público es administrador, no es generador. Exactamente. Entonces, nosotros como cuencanos deberíamos presionar para que no exista esa situación en el municipio, sino sea un municipio eficiente, un municipio electrónico, eliminar trámites, hacerlo más fácil a la vida del cuencano. Entonces es una responsabilidad, cualquiera que sea el candidato que gane la alcaldía. Lo mismo pasará en la prefectura, no sé qué pasará en la gobernación, no tengo idea, pero las instituciones públicas deben ser eficientes, ese debe ser el objetivo de la institución pública y bajo esa lógica comenzar a planificar Cuenca para el 2025, el 2030, vamos a hacer el doble de habitantes, necesitamos el doble de parques, necesitamos el doble de hospitales, de clínicas, de colegios, de universidades, pero también un tema muy clave que nadie habla, el doble de empleos. Si no tenemos el doble de empresas, no hay el doble de empleos, entonces, por lo tanto los cuencanos van a tener que emigrar. Vamos a empezar a echar a perder todo ese amor por la ciudad que tenemos. Entonces, y de la buena calidad que habíamos hablado desde el inicio de esta conversación. Justamente, entonces es un tema grave que debe ser puesto como punto primero de una campaña o de una agenda dentro de la alcaldía del municipio de Cuenca. Muchas cosas no se han hecho y no se siguen haciendo. No hay planificación. Si es que yo quiero, y hablábamos del día con la reunión con el alcalde y con los técnicos, han habido interés de construirse hoteles, de traer el famoso Mega Maxi, no una, sino 2 veces a Cuenca, de construir una urbanización que hubiera sido la más grande de Chauyabamba, de un grupo muy grande de Quito. A todas esas, que suman más o menos entre 100 a 150 millones de dólares de inversión, en los últimos años se ha dicho no. Qué absurdo. No queremos inversión de 150 millones de dólares y estas empresas han ido a Quito y a Guayaquil. Esa lógica no debe existir en Cuenca. Yo siempre he dicho, el inversionista es como el cliente del municipio. No es que el inversionista va al municipio y le dice, oiga, ayúdenme. No. El servidor público le debe decir al inversionista con toda la estructura legal que necesita. Cumpla esto y bienvenido. Para que usted venga acá, yo le ayudo en todo. Usted debe cumplir el tema laboral y demás, medioambiental, todo.
Pero venga, no se vaya de Cuenca. Venga, yo le ayudo. ¿Qué terreno busca? A ver, este no hay cómo por la pendiente 30 grados, pero le tengo este de aquí. Así debe transformarse un servidor público. Pero el servidor público en el Ecuador, y por supuesto también en Cuenca, usted va y le dice, quiero hacer esto. No, no le das facilidad. Lo único que le dices es no. Es prohibido, no se puede, no hay cómo, etc. ¿Por qué? Porque en algunos casos ese no con alguna actividad extraña se transforma en sí. Entonces el no se debe transformar no aquí, pero yo le aconsejo que vaya acá. Y ahí le da facilidades. O le apoyamos si hacemos de esta otra forma. Exactamente. Economista, hemos tratado en este programa a fondo varios temas que sin duda esperamos sirvan de reflexión para los ciudadanos, para los cuencanos, para los azuayos, porque estamos en una recta electoral, una recta ya abiertamente inaugurada, oficializada por parte del Consejo Nacional Electoral. Seguramente ustedes también como Cámara, y una de las más importantes de la ciudad, tendrán acercamientos inevitables y necesarios con los precandidatos y más tarde con los candidatos. ¿Cuál es la posición de la Cámara? Es decir, ustedes han planteado exigencias específicas para, de una u otra manera, dar a conocer a estos precandidatos. Bueno, como sector productivo son las exigencias que yo le estoy indicando. Es por esencia la planificación. Y todo esto basado en una plataforma grande de honorabilidad y de ética, ¿no? Todo esto basado en esa plataforma grande, pues se puede planificar una ciudad mucho más lógica hacia el futuro, pensando en que, y les he dicho también a los técnicos del municipio, al lado de una urbanización residencial puede estar una aldea tecnológica. Claro, sería súper problema. Más bien existe una relación bien interesante, pero aquí no hay cómo. En el municipio no se piensa así, sino si hay urbanización, no, eso es urbanizable, ya no se puede hacer aldea tecnológica. O ya no se puede generar una zona logística que no genere bulla. Hay muchas actividades que se pueden relacionar. Ciudades como Medellín, que han sido el ejemplo de varios alcaldes de nuestra ciudad, tienen edificios en donde los primeros 5 pisos son comercios o empresas, especialmente textiles, y los otros es departamentos. Y nadie genera ningún problema. Todas conviven, porque al final es empleo, son actividades. Entonces, creo que hay que cambiar mucho el chip. Si es que seguimos haciendo lo mismo, no esperemos cambios. Hay que cambiar mucho el chip de los servidores públicos. Y a eso iban, que es una parte compleja, porque la posición que tendrá el nuevo alcalde, ojalá en generar más eficiencia en los procesos productivos y tener que reducir el tamaño del municipio. La misma ley laboral es un abrigo de fuerzas, porque es muy compleja. Es muy posible que si es que el alcalde decide eso, un juez de lo laboral le dé la razón al empleado y tenga que regrese a la institución, y aparte tenga que pagarle el tiempo que no le pagó. Es muy complejo, y lo mismo sucede a nivel nacional. El despedir a un servidor público que lógicamente tiene un efecto social gravísimo para su familia, tiene una rigidez muy compleja, pero se lo debe hacer, porque ahí es buscar el beneficio general sobre el particular. Es duro decir que deben salir más de 100.000 servidores públicos a nivel nacional. Son 100.000 familias que quedarán sin un sustento económico, pero estamos hablando que en el Ecuador hay 6 millones de desempleados. Necesitamos más que políticos correctos con sus políticas, necesitamos gente pragmática capaz de hacer lo necesario. Exactamente. Lo que sea necesario para el beneficio general. En cualquier decisión de política pública va a haber efectos positivos y negativos, pero hay que tratar de reducir los efectos negativos y aumentar los positivos. Si es que hay que despedir a 100.000 personas en algún momento, en mediano plazo, en el país de servidores públicos, y eso beneficia a generar 2 millones de empleo, yo creo que está respaldada esa decisión. Socialmente, políticamente va a haber varias personas que van a estar contrarias, pero para la eficiencia de la ciudad, el crecimiento de la ciudad, generación de empleo y demás, como Cuenca, si es que hay que reducir a la cantidad de empleados de un municipio, hay que hacerlo. Es necesario, porque hay que ser eficientes, y no necesariamente el ser muchos se genera eficiencia. Más bien
Por el contrario, en nuestras culturas latinoamericanas, cuando somos muchos en un puesto de trabajo que podrían estar 2, pero están 5, esos 3 vienen a generar procesos de corrupción. No, y creo que eso incluso en algún momento lo dijo más o menos, y en otro tema el ingeniero Jaime Guzmán decía, no por poner en un tramo del tranvía a 100 personas construyendo vamos a hacer más rápido, porque en realidad estamos obstruyendo el trabajo de uno con otro. Exacto. Economista, muchísimas gracias. Creo que hemos conversado de todo y usted ve, y con esto nos despedimos, que los cuencanos, los azuayos, estemos maduramente más adelante, hayamos avanzado durante todo este tiempo con un criterio mucho más formado para acudir a las urnas en el 2019. Como dicen, la esperanza nunca se pierde. Ojalá que hayamos aprendido de lo que vivimos estos 10 años, en donde se generara una cantidad de promesas incumplidas, promesas que en algunos casos son imposibles de cumplirlas, y más bien seamos analíticos, no pensemos en que debemos creerle todo al político, porque el político, no todos, pero algunos políticos buscan su objetivo, y en ese objetivo pues venden todo lo que pueda generarse votos. Hay que analizar muy bien. Cuando usted decía del 1 millón de empleos, suena espectacular, técnicamente era imposible, pero suena espectacular, y fue muy bien vendido por ambos candidatos. Efectivamente. Ambos candidatos técnicamente posiblemente sabían de que no podían generar ese 1 millón de empleos en 4 años, pero vendieron políticamente esa. Lo mismo sucede con el municipio. Hay muchas promesas que son irreales, que no se lo pueden ejecutar porque está en una ley. Y eso, o porque no hay los recursos, o no hay los recursos, hay varios inconvenientes. Exactamente, como por ejemplo que venga alguien a proponer el nuevo aeropuerto de Cuenca. Suena espectacular. La pregunta es, ¿hay el dinero? 50, no sé, 200. Pero si no hicieron ni siquiera el estadio, no lo refaccionaron, no lo cambiaron, no lo agrandaron, no han hecho nada. Pero como campaña suena lindísimo, tener un aeropuerto internacional y con vuelos internacionales y directos. No nos dejemos convencer cuando la situación es completamente diferente. El municipio está desesperado por vender un predio en 20 millones o 30 millones de dólares y propone un candidato a hacer un aeropuerto. Eso no existe. Y hay que tener un análisis propio, no en grupo, sino propio, no dejarse convencer, analizar qué tan probable es que sucedan las cosas. Y eso nos va a ayudar a tomar una mejor decisión en temas políticos para todas las autoridades. Yo creo que va a tomar tiempo, pero ojalá hayamos aprendido de lo que sucedió, de promesas que no se lograron, que no se cumplieron, y podamos tener unos votantes mucho más, con mayor conocimiento. Cada uno elige al candidato que quiere, pero con mayor conocimiento, que sepa debatir. ¿Cree que haya la posibilidad de ver que un político gane hablando con la verdad? Ojalá. Siendo franco. Yo en cambio tengo la frase de que yo nunca voy a ser político porque yo soy muy sincero. Estamos seguros de que no lo vamos a ver en la papeleta en el 2019. Ah, sí, seguro. Ni en el 2019, ni en el 21, ni en el 25, ni nada. No, yo no. Está bien. No, yo no soy hecho para estar en un ring político, ¿no? Soy demasiado sincero y no me importa ser frontal, porque no estoy beneficiando a nadie. No quiero ponerle a primos ni amigos en trabajos ni nada por el estilo, sino generar un beneficio para la comunidad. Por esa misma razón es que me fui al Ministerio de Industria. Trabajo 10 años en la Cámara de Industrias. La Cámara no tiene utilidades. Yo no estoy ahí por un sueldo ni por una utilidad, sino estoy por trabajar para el sector productivo. Yo no tengo empresas. Entonces, por mi parte no, pero ojalá que podamos tener políticos que nos digan verdaderamente qué es lo que está sucediendo, los problemas que tienen empresas públicas, instituciones públicas del municipio, la falta de dinero, la cantidad de personal en un municipio, etcétera. Yo creo que la sinceridad es buena porque eso sí confirma de que el candidato sabe de que está al frente de gente inteligente. Porque si comienza a prometer todo, al baratillo de ofertas, eso está abusando de la ignorancia de la gente, y eso sí debería ser inclusive parado fuerte y frontalmente por la ciudadanía,
porque no es que aquí vienen y vamos a hacer el metro. Suena lindo, pero es imposible. O el aeropuerto también suena lindo, pero es imposible. O así por el estilo, ese tipo de ventas que son más de procesos electorales en los colegios que de procesos electorales para ser alcalde, prefecto o cualquier autoridad a nivel nacional. Y ahí justamente esa parte de ser sincero es parte de esta plataforma de honorabilidad y ética que le decía, ¿no? Es no abusar de la ignorancia, que hay muchas personas que no conocen muchos temas, no abusar de ellos, explicarles de que hay que solucionar problemas porque es un beneficio general. Entonces, yo creo que eso es parte de la sinceridad. Ojalá que tengamos a políticos que puedan ser sinceros en el proceso y aunque pierdan una alcaldía o una prefectura, sepan que fueron sinceros y lo demás es decisión de los votantes. Suena idílico. La realidad, ojalá y la veamos de esa manera en marzo del 2019. Amigos oyentes, aquí vamos a cerrar este programa a fondo, este especial, en el cual nos ha acompañado el economista Andrés Robalino, quien es director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo. Casi se me traba la lengua, pero ahí funcionó, ahí salió bien. El próximo domingo, les cuento desde ya, hay mucha gente esperando en la continuación de un especial que tuvimos y espero que estén atentos. Jaime Rodríguez en el episodio 2, el ufólogo más reconocido a nivel nacional, nos estará acompañando en el siguiente episodio. Gracias y seguramente no será la última vez. No, para nada, las órdenes cuando necesite. La reflexión y el voto es de ustedes. Ustedes tienen la capacidad de marcar una diferencia. Usen nada más la reflexión como usted lo ha dicho. Analíticos. Será hasta la próxima. Regresamos a la frecuencia. Se cierra la transmisión a través de las redes sociales. Este video lo puede encontrar de manera completa en nuestro canal de YouTube W Radio Ecuador. Gracias y un excelente día domingo. Mañana el reprise a través de la frecuencia a las 21 horas. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A fondo, en la hora clave, 90.1 de la W, todos los domingos. Con el auspicio de